días. Primero quiero agradecer a los organizadores, a PADEA, FADEA y por supuesto también al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Quiero decir que también estoy orgulloso porque desde hace un año aproximadamente, un poco más, integro o participo de la Comisión de Discapacidad del Colegio Público de Abogados, que realiza también una tarea muy valiosa, y aquí hay varios representantes y los quiero saludar y felicitar por la tarea que realizan. A la gente de APADEA también, y especialmente por la coordinadora que me ha tocado, una excelente alumna, Carla. Y también, no se copiaba. Y realmente es un honor estar aquí porque me toca hablar de familia. Yo soy profesor de Derecho de Familia y Sucesiones, o sea, mi carrera académica empezó así, hace 20 años, en la cátedra del doctor Abel Fleitas Ortiz de Rosas, y el Derecho de Familia en estos 20 años ha pasado por distintos cambios muy importantes, y cuando se debatió este Código Civil, que puede tener muchas observaciones, uno puede analizarlo desde distintas perspectivas, pero lo que no podemos decir es que no se ha debatido. O sea, es un código que lleva varios años, con una comisión de expertos que participó y que realmente ha dado lugar a que los temas se debatan. La primera impresión que uno tenía era que la cuestión de discapacidad no estaba tan presente en el Código Civil o por el Código Civil y Comercial, o por lo menos que no estaba tan sistematizada. Sin embargo, yo creo que sí está, y hoy voy a tratar un poco de plantearles que varios de los temas principales de familia y sucesiones está muy presente la cuestión de la discapacidad, sabiendo incluso que el ordenamiento civil no se rige solamente por el Código Civil y Comercial, sino que también tiene que analizarse e interpretarse de manera integrada con los tratados internacionales de derechos humanos, entre los cuales se destaca obviamente la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por lo tanto, voy a ir planteando distintos temas para ver que en el Código Civil y Comercial sí está el tema, y que vamos a tener que ir generando interpretaciones e incluso algunos avances, porque hay varias cuestiones donde, por supuesto, como cualquier norma, se requiere afinar la interpretación. Pero antes de eso quiero agradecer nuevamente, porque el hecho de poder participar en una jornada organizada, para hablar de familia, en una jornada organizada por familiares, también tiene me parece una connotación importante. Lo iba a decir al final, pero no quiero olvidarme porque realmente creo que es importante hacer este señalamiento. Muchos de los avances en materia legislativa, no solamente para la sanción de leyes, sino para la presión para que se cumplan esas leyes, ha sido producto de la presión de familiares, de organizaciones de familiares. En algún momento se ha planteado un poco el debate sobre la diferencia entre organizaciones de personas con discapacidad y organizaciones para personas con discapacidad. Yo creo que sirve mucho más unir y ganar fuerza, y no estar pensando en disquisiciones un poco más finas, y me parece que esa presión de lo que llamamos el movimiento asociativo es lo que ha logrado, por ejemplo, que se haya sancionado la Convención y que el tema de la discapacidad haya estado presente en el Código Civil. Pasemos entonces ahora a este análisis. Yo quería empezar, aprovechando la posibilidad de contar aquí con una exalumna tan brillante como Carla, quería empezar a contarles una estrategia que usamos en el curso Discapacidad y Derechos para alumnos de la facultad. La Facultad de Derecho tiene el programa dividido en dos mitades. La primera mitad son materias fijas, la segunda mitad el alumno va eligiendo qué créditos va tomando, y una de esas opciones es la materia Discapacidad y Derechos. Por suerte tenemos más de 120 alumnos, 130 alumnos por año. Realmente se ha instalado la materia y tratamos de generar distintos niveles de conocimiento técnico, pero también de sensibilización. La cuestión de la sensibilización la hemos trabajado con recursos un poco más creativos, como por ejemplo el análisis de filmes, de películas. Y las 3 películas que hemos elegido este año
Son 3 películas justamente vinculadas a familia, ¿no? No es que yo supiera que iba a venir aquí en ese momento, pero posiblemente mi proveniencia de derecho de familia me haya influido. Y les quiero decir cuál ha sido la reacción de los alumnos ante esas 3 películas. La primera se llama Mi nombre es Sam, I am Sam. Trabaja, no sé si la vieron, es una película realmente conmovedora, no sé si de una gran calidad técnica, pero conmovedora por la situación y que realmente acierta en un hecho que nosotros tenemos que analizar, que es el ejercicio del rol parental por parte de personas con discapacidad, en este caso era una discapacidad intelectual. Para los que no vieron la película, parece que varios la vieron, pero para el que no la vio, es un filme donde el protagonista es el padre, que es una persona con discapacidad intelectual, que tiene una hija y que él pelea por el ejercicio, por la tenencia de su niña, y bueno, se enfrenta con todos los prejuicios y todos los recovecos que a veces propone el sistema judicial. Esto es en Estados Unidos, y realmente dan también un mensaje en el sentido de que las personas con discapacidad no tienen por qué ser dejadas de lado para ejercer el rol parental. Sin embargo, en la práctica, eso es lo que normalmente sucede. Y voy a hablar más que nada de las mujeres. En el año pasado, subiendo una mujer, una azafata en Inglaterra, una azafata de origen italiano, tuvo un hijo en Inglaterra y como tuvo un brote psicótico le quitaron el hijo. Bueno, esto tuvo bastante repercusión internacional, pelearon los abogados y tuvo bastante repercusión, pero no le dieron todavía la tenencia de sus hijos y posiblemente tampoco se la den, porque en general hay una carga negativa sobre la idea de que una madre con discapacidad intelectual o discapacidad mental tenga a sus hijos. Y esto a mí me da pie para plantearles una situación que viví cuando hice una investigación en la colonia Montes de Oca. Les traje un libro de regalo también, así que después Carla o los organizadores lo dispondrán como quieran. Es una investigación que hice en el año entre el 2005 y el 2008 en la colonia Montes de Oca, sobre otro tema, pero charlando con las pacientes internadas, personas con discapacidad intelectual, en un momento varias de ellas me dicen, sí, yo tuve un hijo, así como, porque claro, uno veía que había vínculos, relaciones, noviazgos estables, y les pregunté, ¿pero cómo tuvieron un hijo? Sí, tuve un hijo, ¿y qué pasó con ese hijo? Lo dieron en adopción, ¿y lo ves? No, no lo veo. O sea, sus hijos eran directamente extraídos, extirpados, y enajenados como una mercancía. Ellas nunca más lo veían. Empecé a buscar jurisprudencia y encontré que hace unos años hubo 2 fallos en Azul y en Tandil, donde mujeres también en una situación de mucha precariedad, mucha vulnerabilidad social y con discapacidad intelectual ambas, fueron privadas del contacto con sus hijos. Cuando digo privadas, estamos presumiendo que la voluntad de ellas era la de quedarse con sus hijos. Esto no está determinado porque eran personas con discapacidad intelectual y que se presumía que es lo que querían decir, pero bueno, habían sido mujeres capaces de tener relaciones y de concebir hijos. Y el curador oficial, con un criterio que a mí me parece muy destacable, que lo he planteado en varios artículos, planteaba la necesidad de proteger ese vínculo. Él decía, bueno, está claro, por supuesto, no pretendo que una persona que no puede cuidar de sí misma cuide de un niño, de un bebé, pero sí pretendo que mi representada mantenga un vínculo permanente con ese bebé. O sea que la adopción no significa romper el vínculo. Lamentablemente, en los 2 casos no se le hizo lugar al pedido del curador, que lo que pedía era la adopción simple. ¿Por qué la adopción simple? Porque a diferencia de la adopción plena, este instituto no rompe el vínculo, sino que mantiene el vínculo y, por supuesto, los padres adoptivos son quienes lo van a educar, criar y alimentar, pero la madre biológica mantendría el vínculo
y ese vínculo formal favorecería la comunicación. En cambio, lo que hicieron los jueces, tanto en primera instancia como en Cámara, fue aceptar que había que mantener un vínculo de comunicación, pero no permitir la adopción simple, por una idea que lamentablemente está bastante generalizada, y es que hay que tratar de asemejar o asimilar la adopción lo más posible a la paternidad biológica. Yo creo que eso es un prejuicio, porque si fuera así, el legislador argentino hubiera eliminado la adopción simple. Si mantenemos la adopción simple, justamente para garantizar el vínculo en casos como en este, donde la madre no tenía ningún tipo de posibilidad de queja. Y les digo que la queja provenía ni siquiera de los familiares, gente en una situación de mucha vulnerabilidad social, y se resignaba porque, claro, para ellos era una boca menos para alimentar, pero el curador decía, está bien, es una boca menos para alimentar y esta gente necesita dar a este niño en adopción, pero también es importante para la madre con discapacidad y para el hijo mantener el vínculo. Yo les quiero en este sentido decir que nuestro código ha incorporado este tema, está en el capítulo de la responsabilidad parental, está en varios lugares, pero yo les voy a mencionar solamente dos. Uno es el artículo 702, que habla sobre suspensión del ejercicio. Dice, el ejercicio de la responsabilidad parental queda suspendido mientras dure, bueno, varias situaciones previas, la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento, el plazo de la condena de reclusión y prisión por más de 3 años, y aquí está el inciso que me interesa, la declaración por sentencia firme de la limitación de la capacidad por razones graves de salud mental que impiden al progenitor dicho ejercicio. O sea que ha considerado el legislador del Código Civil y Comercial que es una causal para suspender el ejercicio de la responsabilidad parental. Tengan en cuenta que cuando decimos el ejercicio no significa que se priva a la persona de lo que antes llamábamos patria potestad. Sigue siendo padre o madre, o progenitor, pero hay una suspensión que permite que ese niño esté bajo una situación de guarda por parte de otros familiares o de un tercero. No en estado de adoptabilidad. La suspensión de la responsabilidad parental no daría lugar a que ese niño pase a estado de adoptabilidad. Y en el artículo 707 también se plantea que, hablando de procesos de familia, que las personas mayores con capacidad restringida y los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser oídos en todos los procesos que los afecten directamente. Su opinión debe ser tenida en cuenta y valorada según su grado de discernimiento y la cuestión debatida en el proceso. O sea que en la cuestión de responsabilidad parental podemos decir que se ha incorporado, pero todavía esto ya no, y la adopción simple se mantiene en el Código Civil y Comercial, como estaba en el Código anterior, pero aquí no estamos frente a un problema legal, sino de cómo aplicar la ley, porque también estaba con el Código anterior la posibilidad de otorgar la adopción simple. En lo que tenemos que insistir es que las personas con discapacidad mental o intelectual tienen que mantener el vínculo con sus hijos. En la segunda película, para los que fueron llegando tarde, estamos hablando de filmes, por más que parezca tan formal y lea algo del código, estamos hablando de cine. La segunda película que les pedí a los estudiantes que vean es un poquito más fuerte y se llama Los Idiotas. ¿Alguien la vio? Muy fuerte. Si la ven, véanla preparados, porque es emotivamente, en todo sentido, muy fuerte. Es una película muy buena, de Lars von Trier, un director del cine del Dogma 95, que tiene un estilo particular de filmación, y relata la historia de un conjunto de personas con discapacidad intelectual que comienza a realizar una especie de performance. Cuando avanza muy poquito la película, se dan cuenta que en realidad no estamos hablando de personas con discapacidad intelectual, sino de personas que actúan como si tuvieran discapacidad intelectual. ¿Por qué actúan? Porque quieren horrorizar a esa sociedad burguesa y tan cómoda en su estado de bienestar y que cree que tiene todas las cuestiones vinculadas a la discapacidad solucionadas. Ellos quieren ver que no están tan solucionados. Y una de las primeras cosas, les cuento esto porque está en las primeras escenas, no les cuento más, no les voy a arruinar la película.
pero véanla porque es muy, muy interesante. Una de las primeras cuestiones con las cuales ellos quieren horrorizar a esa sociedad del estado de bienestar, esa sociedad sueca de la tranquilidad y de la conciencia limpia, al ocuparse de los sectores de población vulnerable, les muestra que en realidad hay un tema que no tienen resuelto y es la sexualidad. ¿Por qué? Porque pasa algo que seguramente ustedes habrán tratado en otros paneles y seguramente en esta jornada se ha hablado mucho, que es la infantilización de adultos con discapacidad mental o intelectual, que es un tema complejo, y una de las consecuencias de esa infantilización es la dificultad de ver la sexualidad de personas con discapacidad. Entonces ahí mostraba un poco, bueno, a través de una situación de una cierta... el horror a través de mostrar un hombre desnudo en un vestuario con mujeres, tomando ese hombre como si fuera un niño. De la misma manera que se llevaba un niño a un baño de mujeres, acá se llevaba un hombre mayor, a un hombre no mayor, adulto, sino adulto. Esa situación excéntrica, de mostrar algo que aparentemente está fuera de lugar, lo que quiere demostrar es que nos cuesta asumir que un adulto, aún con discapacidad, sigue siendo un adulto, no es un niño. Al verlo desnudo, uno se da cuenta que no es un niño y toma conciencia, y eso provoca perplejidad. La cuestión del matrimonio entre personas con discapacidad, la sexualidad, tiene que ver directamente con la concepción y el matrimonio. No está resuelta ni siquiera en la convención. El año pasado hubo un fallo muy interesante en la ciudad de Miramar, donde la jueza, con un muy interesante criterio y con una buena solución, pero con un argumento que no era cierto, ella decía que en este caso eran dos personas con síndrome de Down que trabajaban en un taller protegido y que eran adultos ambos y que tenían cierta autonomía como para poder manejar dinero, vendían, una chica atendía el kiosco, la pareja salía a vender alfajores en la vía pública, o sea, los dos se sabían mover, sabían tomar transporte público, realmente tenían un vínculo entre ellos muy armonioso, las familias se conocían. Entonces, al celebrar el matrimonio, la jueza, señaló que el Código Civil argentino, el artículo 172, en esa época no estaba todavía vigente el nuevo Código Civil y Comercial, planteaba que para contraer matrimonio era necesario el consentimiento libre y pleno. ¿Y cómo evadir el consentimiento? Implica que para expresar el consentimiento, la persona tiene que tener voluntad. Y la voluntad implica 3 elementos centrales, que son el discernimiento, la intención y la libertad. Estas personas no tenían el discernimiento pleno. No lo tomen como un chiste, pero muchos autores en la doctrina de derecho de familia dicen que en realidad ninguno de nosotros cuando nos vamos a casar tenemos pleno discernimiento. No es un chiste, sino que cuando uno se casa, no se casa desde la perspectiva racional, sino que está en un estado de enamoramiento y de compromiso con la otra persona. Por eso creo que ahí habría un lugar para mi interpretación. Pero bueno, la interpretación clásica del discernimiento, intención y libertad, del consentimiento libre y pleno, era que el consentimiento se le agregaban esos dos adjetivos, libre y pleno, para reforzarlo más todavía. ¿Por qué? Porque el matrimonio implica una serie de obligaciones personales y obligaciones patrimoniales. Por lo pronto, para ingresar en un sistema patrimonial. En el anterior código estábamos en una comunidad de bienes restringida a los gananciales, con administración separada. En el nuevo código tenemos la doble opción, una comunidad separada, o sea, dos patrimonios separados, o generar la comunidad de bienes gananciales. La comunidad de bienes está restringida a los gananciales. La cuestión es que en ese momento la jueza de Miramar planteó lo siguiente: dice, bueno, está bien, por el Código Civil no podrían casarse porque se exige el consentimiento libre y pleno, pero interpretando el Código a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos y el artículo 23 del Código
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hay que tener una mirada mucho más amplia y hay que darle lugar y hay que conceder la posibilidad de que se casen. Por lo tanto, se casaron. Solución con la que estoy absolutamente de acuerdo. Me parece bien que haya permitido el matrimonio. Pero en lo que no estoy de acuerdo es que el argumento fuera que la Convención daba lugar. Porque la verdad es que la Convención no dice eso. Y si ustedes me permiten, les voy a decir qué decía la Convención. ¿Qué dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad respecto del matrimonio? Dice, porque tengo que buscar, es bastante largo, se lo voy a resumir mejor antes de buscarlo. Lo que dice es que las personas con discapacidad se pueden, acá está, se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio a casarse y fundar una familia, sobre la base del consentimiento libre y pleno de los cónyuges. Entonces decía lo mismo que decía nuestro Código Civil. No habilitaba expresamente la posibilidad de casarse sin discernimiento. Ahora bien, nuestro Código actual sí habilita. Nuestro Código actual, este Código Civil y Comercial, avanzó sobre ese tema. Avanzó más que la Convención. Y ahora sí las personas con discapacidad se pueden casar. Van a ver que en realidad en principio no podrían casarse porque en los impedimentos se mantiene la idea de los impedimentos. Impedimentos es la imposibilidad de contraer matrimonio. En los impedimentos matrimoniales dice, son impedimentos dirimentes para contraer matrimonio, bueno, varios, parentesco, afinidad, matrimonio anterior, tener menos de 18 años, y el inciso G dice, la falta permanente o transitoria de salud mental que le impide tener discernimiento para el acto matrimonial. O sea, mantiene el impedimento, pero un par de artículos después, en el 405, da la solución para los casos esos donde habría impedimento. Dice, bueno, pero hay una salida, hay una solución igual para que se casen. ¿Cuál es? Falta de salud mental y dispensa judicial. En el supuesto del inciso G del artículo 403, puede contraerse matrimonio previa dispensa judicial. La decisión judicial requiere dictamen previo del equipo interdisciplinario sobre la comprensión de las consecuencias jurídicas del acto matrimonial y de la aptitud para la vida de relación por parte de la persona afectada. El juez debe mantener una entrevista personal con los futuros contrayentes. También puede hacerlo con su o sus apoyos, representantes legales y cuidadores si lo considera pertinente. Por lo tanto, ahí tenemos la solución. Está claramente expresado que sí pueden contraer matrimonio las personas sin discernimiento pleno, pero por supuesto siempre que haya una entrevista, porque el juez es un permiso, la dispensa es un permiso especial que otorga el juez. Puede otorgarlo o no. O sea que no es que automáticamente se puede casar una persona con discapacidad. Va a tener que pedir el dictamen de un equipo interdisciplinario y el juez va a tener que escuchar ese dictamen y va a tener que escuchar personalmente a los contrayentes. Y finalmente, aquí me parece que es un buen avance, pero no quiero terminar sin decirle, hablar de la tercera película y la conclusión que tiene que ver con el tema sucesorio. La tercera película que les pido a los chicos, porque esta película que les dije de Los Idiotas es muy fuerte, muy cargada y uno termina un poco, casi les diría que angustiado. Cuando la vean, por favor mírenla con apoyos, porque realmente es fuerte, en todo sentido. La tercera película es una película como para terminar el curso arriba y una perspectiva optimista, y se las súper recomiendo también. Se llama La Familia Bélier. Bélier, como larga. La Familia Bélier. Espero que hayan anotado todo, ¿no? A los alumnos, cuando digo estas cosas, me fijo si anotaron o no anotaron, y que la vean después. La Familia Bélier es una película hermosa de una familia de 4 personas, mamá, papá, hijo, hija, de los cuales hay una chica que es oyente y los demás son sordos. Ella, la chica oyente, es el vínculo que tiene, es el apoyo, la práctica que tiene, porque ella le traduce en lengua de señas a sus padres y a su hermano, y ahí empieza todo un vínculo. Es una película hermosa. ¿Alguien la vio? ¿Nadie? Bueno, mírenla, por favor. Y esta película tiene que ver con, básicamente, o yo la incluyo con la posibilidad de
el legado, los ancestros y el legado. Y en este sentido nuestro Código Civil también ha incorporado el tema. No sé si lo voy a leer todo porque es un poco largo, pero en el artículo 2448 habla de la mejora, y en la mejora lo que dice es que puede haber una mejora a favor del heredero con discapacidad. El causante puede disponer por el medio que estime conveniente, incluso mediante un fideicomiso, además de la porción disponible, de 1/3 de las porciones legítimas para aplicarlas como mejora estricta a descendientes o ascendientes con discapacidad. Me parece que ahí hay, primero, un avance en cuanto al reconocimiento de una medida de acción positiva dentro de la familia, y segundo, abre la posibilidad de algo que en esta jornada se está desarrollando y me parece que es un avance fundamental, y es la idea del fideicomiso y la protección que la familia tiene que lograr para sus hijos para darle cada vez mayor autonomía. Me parece que eventos como este sirve para eso, y entender que la familia no es un encierro, la familia es un apoyo, y el apoyo tiene que ser siempre tendiendo a buscar que cada individuo se desarrolle lo más plenamente posible, con la mayor autonomía posible. Yo les quiero agradecer a los organizadores, al doctor Joffre, realmente su amistad y su participación, al Colegio Público de Abogados, a PADEA, y a todos ustedes por la paciencia. Muchas gracias.